Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy nos adentramos en un auténtico torbellino de noticias y revelaciones que estoy seguro va a captar su atención de inmediato. Vamos a sumergirnos en un mar de demandas y contraataques explosivos que involucran a dos figuras que han estado en boca de todos, Kerem y Hande. Prepárense porque lo que vamos a desvelar hoy es una verdadera guerra legal, una batalla campal que está sacudiendo los cimientos de sus vidas públicas y privadas. Sé que muchos de ustedes han estado siguiendo este drama con una expectación palpable, y hoy vamos a poner todas las cartas sobre la mesa, desgranando cada detalle y cada acusación. Pero antes de que nos lancemos de lleno en este intrigante y, admitámoslo, fascinante asunto, les recuerdo la importancia crucial de suscribirse a nuestro canal. Un simple clic, ese botón rojo que ven ahí abajo, nos ayuda enormemente a seguir trayéndoles las noticias más candentes, los análisis más profundos y los secretos mejor guardados del mundo del entretenimiento. Así que si aún no lo han hecho, denle a ese botón y para estar al día de cada nueva primicia, activen esa campanita para que no se les escape nada. Ahora sí, agárrense fuerte porque empezamos con esta explosiva historia. La verdad es que la relación entre Kerem y Hande, que en su momento pareció un cuento de hadas moderno, digno de las mejores novelas románticas, se ha transformado de manera drástica en un auténtico campo de batalla legal. Lo que comenzó como un romance mediático, un idilio bajo el escrutinio constante de los flashes y los titulares, ha derivado en una intrincada red de acciones legales que están sacudiendo los cimientos de sus vidas, tanto en el ámbito público como en el privado. Las acusaciones que se lanzan son serias, los argumentos presentados son contundentes y las implicaciones de todo este embrollo son significativas, no solo para ellos como individuos y profesionales, sino también para la percepción pública de sus carreras y sus reputaciones, construidas con tanto esfuerzo. Todo este vendaval, aparentemente, comenzó con una serie de desacuerdos que, como una bola de nieve, escalaron rápidamente hasta convertirse en una avalancha imparable. Fuentes cercanas a la pareja sugieren que las diferencias se volvieron simplemente irreconciliables, pero el verdadero giro dramático, el que marcó un antes y un después, llegó cuando las primeras demandas se hicieron públicas. Y no hablamos de simples pleitos. Hablamos de acciones legales que buscan no solo la disolución de cualquier vínculo legal o contractual que aún pudiera unirles, sino también, y aquí es donde la cosa se pone realmente delicada y escabrosa, la solicitud de compensaciones económicas millonarias. Las causas citadas en estas demandas son variadas y van desde incumplimientos contractuales de alto impacto hasta, y aquí es donde la narrativa se intensifica de manera vertiginosa, acusaciones directas de difamación y daño a la reputación, un arma de doble filo en la era digital. Por un lado, tenemos a Kerem, quien ha tomado la iniciativa en este duelo legal, presentando una serie de demandas ante los tribunales. Según los documentos que, seamos sinceros, han sido filtrados a la prensa con una rapidez asombrosa, Kerem alega que Hande ha incumplido acuerdos financieros de suma importancia. Se habla de inversiones conjuntas que, al parecer, no salieron como se esperaba, generando pérdidas considerables, sumas astronómicas que han mermado el patrimonio de Kerem. Las pruebas que supuestamente Kerem está presentando son contundentes y están diseñadas para dejar pocas dudas: correos electrónicos comprometedores, contratos firmados bajo circunstancias específicas y testimonios de personas que habrían sido testigos directos de estas transacciones y acuerdos. La estrategia de Kerem parece clara y audaz: recuperar lo que él considera legítimamente suyo y, al mismo tiempo, dejar una marca indeleble de que no tolerará lo que él percibe como un abuso de confianza y una falta de lealtad financiera. Pero Hande, lejos de acobardarse ante las embestidas legales de Kerem, no se ha quedado de brazos cruzados. Absolutamente no. Ha respondido con una fuerza igual de implacable y estratégica. Ante las acciones de Kerem, Hande ha contraatacado con sus propias demandas, y lo que es aún más sorprendente y añade un giro de tuerca a la trama, ha presentado contrademandas que apuntan directamente a Kerem, buscando herir donde más le duele. Sus alegatos son igualmente serios y cargados de contenido emocional. Hande acusa a Kerem de haberla difamado públicamente, de haber utilizado sus extensas plataformas mediáticas, sus redes sociales y sus apariciones públicas, para desacreditarla y dañar su imagen profesional de manera deliberada. Las supuestas declaraciones de Kerem, según la defensa de Hande, no solo le han costado contratos importantes en la competitiva industria del entretenimiento, sino que también han afectado profundamente su vida personal, sometiéndola a un escrutinio público constante, invasivo y a menudo hostil, que raya en el acoso. Además de las contundentes acusaciones de difamación,
Ande también alega que Kerem ha intentado manipular acuerdos financieros preexistentes en su contra, buscando sacarle ventaja en un momento de vulnerabilidad. Se habla de presiones indebidas para que firmara ciertos documentos bajo coacción, y de un intento sistemático de controlar sus activos personales y profesionales, limitando su independencia y su capacidad de maniobra. La defensa de Ande está construyendo su argumento sobre la base de que Kerem actuó de mala fe, con la intención clara de obtener una ventaja injusta en su proceso de separación y de aprovecharse de su posición de poder y de influencia para intimidarla. Sus abogados están reuniendo y presentando pruebas que, según sus propias declaraciones, demuestran un patrón de comportamiento coercitivo, manipulador y abusivo por parte de Kerem, un modus operandi que buscaba doblegarla. Lo más impactante de esta guerra legal, y lo que la hace tan fascinante y a la vez perturbadora, son los detalles que están saliendo a la luz pública. No hablamos solo de disputas económicas frías y calculadas o de complejos enredos contractuales. Las demandas también tocan aspectos mucho más personales y sensibles, como supuestas promesas incumplidas que han herido profundamente, traiciones que han destrozado la confianza y, en algunos casos, se insinúa sutilmente pero con un peso considerable, la existencia de información comprometedora que podría ser utilizada por ambas partes como un arma definitiva en este tablero de ajedrez legal. Es un juego de poder y estrategia donde cada movimiento es cuidadosamente calculado, cada pieza tiene el potencial de generar un revuelo mediático sin precedentes, y el resultado final es incierto. Los medios de comunicación están ávidos de cada nuevo detalle, de cada filtración, de cada declaración, y los fanáticos de ambos se dividen en bandos irreconciliables, defendiendo a su ídolo con vehemencia y criticando al otro con igual pasión, a menudo sin conocer la totalidad de los hechos. El impacto mediático de todo este escándalo es innegable y, francamente, abrumador. Cada audiencia, cada declaración oficial, cada filtración interesada se convierte en noticia de primera plana, eclipsando a menudo asuntos de mayor relevancia social. Las redes sociales explotan con un torrente imparable de especulaciones, teorías conspirativas y, lamentablemente, también con ataques despiadados y linchamientos virtuales que revelan la cara más oscura del fandom. Es una situación que pone de manifiesto, de forma cruda, lo frágil que puede ser la línea que separa la vida pública de la vida privada de las celebridades, y cómo las disputas personales, por muy íntimas que sean, pueden escalar hasta convertirse en espectáculos públicos de proporciones épicas, donde el morbo y la curiosidad humana juegan un papel fundamental. Los abogados de ambas partes están desempeñando un papel crucial, actuando como verdaderos generales en esta contienda legal. Se están librando batallas legales de una complejidad asombrosa, con recursos presentados ante los tribunales, objeciones planteadas para cada movimiento del adversario y estrategias defensivas y ofensivas cuidadosamente elaboradas, pensando en cada posible escenario. Los plazos judiciales son estrictos e implacables, y las consecuencias de cada decisión, de cada movimiento en falso, pueden ser devastadoras para las carreras y el futuro de Kerem y Ande. La presión sobre ellos, tanto física como emocional, debe ser inmensa, ya que no solo están lidiando con el estrés inherente de una ruptura sentimental, sino también con la amenaza tangible de pérdidas económicas masivas y el escrutinio constante y a menudo implacable de la opinión pública, que ya los ha juzgado sin conocer todos los detalles. Nosotros, como observadores externos, como analistas de este fenómeno mediático y legal, solo podemos especular sobre los verdaderos motivos ocultos detrás de estas acciones legales y las verdades, a menudo dolorosas, que se esconden tras las acusaciones vertidas en los documentos judiciales. Lo que sí podemos afirmar con certeza es que esta guerra legal está lejos de terminar. Es muy probable que en las próximas semanas y meses veamos más demandas, más contraataques sorpresivos y más revelaciones impactantes que mantendrán al público al borde de sus asientos. El desenlace de este complejo conflicto podría tener repercusiones duraderas, no solo en sus carreras individuales y en su relación profesional, sino también en la forma en que son percibidos en la industria del entretenimiento y por el público en general. Es importante recordar, en medio de todo este drama mediático y el circo que lo rodea, que estamos hablando de personas reales, de individuos cuyas vidas están siendo profundamente afectadas por estas situaciones. Si bien es fascinante seguir el desarrollo de estas historias, seguir los giros y las vueltas de este litigio, debemos mantener un mínimo de respeto humano y evitar caer en el sensacionalismo barato, en la búsqueda de titulares fáciles, o peor aún, en los juicios sumarios que deshumanizan a las personas involucradas. Ahora, para ir cerrando este capítulo de nuestra conversación, quiero recapitular brevemente lo que hemos discutido en este análisis exhaustivo.
Hemos explorado en detalle la guerra legal que se ha desatado entre Kerem y Ande, desgranando las demandas iniciales presentadas por Kerem, centradas en supuestos incumplimientos financieros de gran calado, y las contundentes y bien fundamentadas contrademandas de Ande, que incluyen acusaciones graves de difamación y manipulación. Hemos presenciado cómo esta disputa, que comenzó en el ámbito privado, ha escalado hasta convertirse en un conflicto público de una magnitud sin precedentes, con implicaciones profundas y significativas para sus carreras, sus reputaciones y su futuro en la industria. Hemos analizado el papel crucial que juegan los abogados en este tablero de ajedrez legal y hemos reflexionado sobre el impacto mediático innegable y, a menudo, demoledor de esta batalla legal. Gracias a todos por acompañarnos en este análisis profundo y, esperamos, esclarecedor. Espero que esta información les haya resultado útil, intrigante y les haya permitido comprender mejor la complejidad de esta situación. Ahora, más que nunca, me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes de esta situación? ¿Quién creen que tiene la razón en este conflicto? ¿Cuáles son sus expectativas sobre cómo podría terminar esta guerra legal, teniendo en cuenta las implicaciones para todas las partes involucradas? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos, debatir con ustedes y ver sus perspectivas. Y si este vídeo les ha gustado y les ha parecido útil, no olviden darle un buen like, que nos motiva a seguir creando contenido de calidad, compartirlo con sus amigos y conocidos para que todos estén informados, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ni una sola de nuestras próximas revelaciones. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias y análisis. Hasta pronto.